¿Bien? Qué bueno. Enero, energía, calorcito. Vamos que se puede. Bueno, primero que todo, oremos. Sí, oremos primero que todo. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias por estar acá, Señor. Te damos gracias por este privilegio de poder reunirnos, Señor, todos los domingos, pero también personalmente, cada uno en sus casas, en su trabajo, en el minuto que destine, Señor, para estar contigo, para conocer de tu voluntad, para estudiar tu palabra, Señor. Señor, te damos gracias porque somos libres para hacer eso. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú nos llenas a cada instante, Señor. No solo cuando estamos acá, que lo agradecemos poder estar juntos con nuestros hermanos, con nuestras familias, Señor, porque tu palabra es vida, Señor. Haz que eso se selle en nuestro corazón. Tu palabra es vida para nosotros y es vida para los demás. Así que gracias, Señor, gracias por lo que tú vas a hacer, por lo que haces hoy y por lo que haces todos los días en la vida nuestra, Señor. Gracias por todas las bendiciones que nos das y gracias por todo lo que aún queda, Señor, porque hay mucho. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Amén. Bueno, todos sabemos que hace un par de semanas comenzamos este año, ¿verdad? ¿Sí? No estamos tan perdidos, hace 3 semanitas. Empezamos el año y seguro muchos iniciaron el año con algunos buenos propósitos. Siempre como que tenemos esta visión de que, bueno, este año quizás voy a cambiar algunas cosas de mi carácter o voy a hacer algunos ajustes en que no me voy a estresar más, que voy a ser más puntual o voy a tener algunos hábitos más sanos, como comer más sano, por ejemplo. Eso. Algunos más que otros. Y bueno, todas estas cosas están bien, súper bien. Pero la mayoría de las personas, al cabo de un par de semanas, abandonamos estos propósitos, estas ideas que tenemos maravillosas. Y bueno, ahí hay una cosa, es tomar la decisión. Ese es el primer paso. Y el segundo paso es perseverar. ¿No es cierto? Perseverar. La perseverancia es lo que hace que las cosas pasen o no pasen, que algo cambie o no cambie. Y realmente en el reino de Dios son los mismos principios. Son los mismos principios que en lo natural. Entonces yo sentía pedirle a nuestro Padre, orarle, para que nos ayude primero que todo en este año a decidir bien y segundo también a perseverar. ¿Por qué? Porque realmente para crecer en su presencia, para crecer en las revelaciones que Él tiene para nosotros, para madurar como iglesia, para conocer sus llamados personales para cada uno, tenemos que perseverar. Eso es clave, es vital en la comunión que tenemos que tener con Él. Y lo digo también porque a veces nos encontramos como en la natural, haciendo todo en nuestras propias fuerzas. Es súper fácil eso, fuerzas físicas, mentales, capacidades. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces sentimos frustración, por lo menos a mí me pasa eso, que me frustro, porque me agoto, porque siento que no estoy haciendo todo lo que quiero hacer, que no estoy llegando a los llamados que siento que tengo, o porque avanzo súper poco, porque avanzo así como con un esfuerzo enorme, voy a paso de tortuga. Entonces eso frustra. Y ahí es donde el Espíritu Santo me vuelve a decir, ¿qué tienes que hacer primero? Tienes que orar. Lo primero que tenemos que hacer como cristianos es orar y pedirle dirección a Dios, antes que todo, para lo que hacer, tanto como para lo que no debemos hacer. Para evitarnos esa frustración y sentirnos abrumados muchas veces, porque esa sensación hace que no disfrutemos de las cosas que Dios nos da todos los días, de las bendiciones que Dios nos da todos los días. Y estaba en eso cuando el primer día del año se abrió con una palabra. Pues voy a hacer algo nuevo. Está en Isaías 43, 19. Lo voy a leer completo, voy a leer Isaías 43, 18 y 19, NTV. Dice: pero olvida todo eso. No es nada comparado con lo que voy a hacer. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves?
Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía. Esto está en el contexto de Dios hablándole a Israel sobre que se va a extender su misericordia. Pero yo lo sentí tan nuestro, lo sentí una palabra tan para nuestra iglesia, porque hemos empezado a experimentar manifestaciones que el Espíritu Santo ha empezado a poner acá en nuestra iglesia, y en cada uno en particular. Yo sé que el Espíritu Santo está haciendo y está obrando en cada uno de nosotros. Entonces sentí pedirle al Señor que esta palabra realmente se hiciera realidad en nosotros, en cada uno de nosotros y también en nosotros como iglesia. Voy a hacer algo nuevo, dice el Señor. Lo dijo antes y lo dice ahora. ¿Y por qué? Porque nuestra vida para Él es importante, porque a ti te ama, porque Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Anhela que cada uno de nosotros pueda alcanzar su llamado. Anhela que cada uno de nosotros pueda vivir la vida en abundancia que Él nos prometió. Y si realmente queremos que Dios haga algo nuevo, lo que promete, nosotros tenemos que llegar a un nuevo nivel de fe. Nosotros tenemos que llegar a un nuevo nivel de revelación y de entendimiento, y también debemos meditar en lo que ocupa nuestro ser. ¿Qué está ocupando nuestro ser? Y meditando en esto de que lo nuevo que hará Dios con nosotros, con nuestra iglesia y con cada uno de nosotros en particular, con ese deseo de madurez espiritual que yo sé que está. Y lo que puede significar también un cambio de año, porque un cambio de año visto como una nueva oportunidad, es una nueva oportunidad, pero siempre y cuando hagamos algo por eso, siempre y cuando tomemos las decisiones para que sí sea, para que Dios pueda hacer algo en nosotros y con nosotros. Y no estoy hablando solamente de cambiar las circunstancias, que obviamente que muchas veces sí lo necesitamos, pero más que todo también decisiones que produzcan el cambio en nosotros, el cambio de ser verdaderamente transformados por la palabra de Dios, donde aprendamos verdaderamente a tomar decisiones con respecto a si voy y si estoy con Dios y en lo que Él quiere para mí y en el llamado que tiene para mí o no. Y por eso quiero hoy día compartir justamente eso, de lo nuevo que nos está ofreciendo el Señor, pero también de las decisiones que tomamos todos los días. Dios te dice, ¿estás listo? ¿Estás conmigo? Y eso nosotros tenemos que responderlo desde nuestro ser, desde nuestro interior. Y para eso es vital, como decía adelante, la íntima comunión con Dios como primera cosa. Y lo segundo es que no planifiques tú. Tal como nos decía el pastor Leo hace un par de semanas, no pautees a Dios. No es mi plan para este año, no es lo que yo quiero para este año, es el plan de Dios para mí. Así que pregúntale. Yo creo que avanzaríamos tanto más rápido si en vez de planificar tanto le preguntáramos más a Dios. Le preguntáramos realmente, no preguntarle ahí con la respuesta al lado mía, sino que preguntarle de corazón, sin nada, así abierto, ¿qué tú quieres para mí? Entonces ahora, ahí justo donde están sentados, quisiera que empezaran a pensar y comenzaran a hacerle preguntas al Señor como de este tipo. ¿Cuál es tu plan para mí? ¿Cuál es tu voluntad para mí este año? ¿Qué es lo nuevo que tienes para mí? ¿En qué dirección debo caminar? ¿Qué actitudes necesito cambiar? Que pueden ser del corazón, que pueden ser de la mente. ¿Qué situaciones necesito cambiar este año? ¿Qué acciones debo tomar con respecto a los demás? Con respecto a mi familia, con respecto a mi iglesia, a mi trabajo, a mis amigos. ¿Cuáles relaciones necesito mejorar, necesito profundizar? ¿Y cuáles son las relaciones a las que debo abandonar? Porque a veces no nos damos cuenta, pero hay relaciones que no nos edifican, que no nos hacen bien. Hay personas que de repente están destinadas a estar un tiempo en nuestras vidas y crecemos con eso, pero no son permanentes. Hay relaciones que son permanentes y hay otras que no. Entonces tenemos que tener ojo en eso y tenemos que pedirle sabiduría al Señor. Porque si algo te aleja de Jesús, cuidado, porque no te permite vivir la vida plena y la vida en victoria que Jesús quiere. Y en esta capacidad de decidir, quiero que le preguntes al Señor, ¿cómo voy
un nivel más allá en mi relación contigo? Y eso es una pregunta súper personal, porque cada uno sabe dónde está con Dios, dónde está con Jesús. A veces estamos súper profundos, a veces somos como una montaña rusa, nosotros mismos, porque uno no puede decir, esta persona es súper profunda, esta persona no. No, a veces nosotros mismos tenemos una relación un poco, ¿cómo se dice esto? Ondulante, eso, oscilante con Dios. Entonces tú personalmente pregúntale cómo vas un paso más allá con Él. Pídele por un nuevo tiempo, afírmate las cosas que Él hará contigo y determina que va a ser un año para avanzar con la actitud correcta. Tal como en Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A veces pedimos y oramos escasamente, pedimos solo para lo del día, para lo inmediato, que está bien porque tenemos necesidades, eso Dios lo tiene más que claro, pero también se nos olvida pedir por lo que verdaderamente nos transforma. Se nos olvida pedir por lo que verdaderamente Dios tiene para nosotros. Tenemos que pensar que Dios es un Dios generoso. Dios no es mezquino, no es escaso, es generoso. Más generoso que cualquier cosa que nosotros podamos imaginar. Entonces pídele, pero pídele en grande. Pídele propósitos grandes. Porque Él tiene cosas grandes para cada uno. Créelo, créelo. Creer es recibir. Créelo. Y bueno, miren, aquí en Lucas 11:10 y Mateo 7:8 dice exactamente lo mismo. NTV, creo que están, sí, perfecto. Dice, porque todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y a todo el que llama, se le abrirá la puerta. Entonces, te animo a que este sea un año, un tiempo de que levantes tus peticiones a Dios, que le agradezcas por lo que ha entregado y por todo lo que te ha bendecido, seguro, pero sobre todo quiero que sea un tiempo donde le preguntes a Jesús qué quiere de ti, qué tiene para ti, qué pasos de fe tienes que tomar para eso, qué tienes que transformar, de qué tienes que salir. Pregúntale si tienes que sanar algo con alguien para avanzar. Pregúntale si tienes que despedirte de alguien. Pídele sabiduría a Dios, porque seguro que para todas estas preguntas necesitamos la sabiduría de Dios. No es en la sabiduría humana, no es en tu inteligencia, es en la sabiduría de Dios. Y como necesitamos sabiduría, tal como dice Santiago en el 1, en capítulo 5, dice, si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídasela a Dios. Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie, a todos, a todos. Dios ama a todos sus hijos por igual. Así que a todos les da, de acuerdo a la medida de lo que pidan. Entonces, además de preguntarle a Dios, de pedirle a Dios, lo otro que es importantísimo es saber decidir. En todo ámbito de cosas, en lo pequeño y en lo grande, Dios nos ha dado la capacidad de decisión. Y esta capacidad es en gran medida la hacedora de nuestras vidas. Todos los días tomamos decisiones que nos pueden impactar positivamente o negativamente. Y todos los días elegimos dentro de las cosas fáciles o las difíciles, las que nos edifican y las que no nos edifican. Entonces debemos pedirle por decisiones que fortalezcan nuestro carácter. Necesitamos pedirle a Dios, por ejemplo, Dios cuando elige una persona, un líder, no busca su capacidad. No es la capacidad lo que busca el carácter por sobre la capacidad, busca el corazón dispuesto. Entonces nosotros que decidimos y elegimos creerle a Dios, y que en eso es una elección personal y de acuerdo a la historia de cada uno, tenemos también la capacidad de decidir, tenemos este libre albedrío del que hablaba y decidimos por dónde caminar. Decidimos ser sabios, creer en Dios, incluso decidimos creer, y eso espero que sea así, cuando no entendemos nada, cuando no entendemos por qué estamos en las situaciones que estamos.
porque yo creo que todos aquí hemos estado en situaciones más o menos difíciles. Pero uno elige creerle a Dios a pesar de esa situación y a pesar de esa circunstancia. Debemos decidir creer en sus promesas, decidir creer en su voluntad, decidir confiar en sus caminos, en su verdad, en su poder, en su autoridad, en su dominio. Decidimos creer en su bondad y en su fidelidad. Decidimos creer en su protección. Decide creer que Dios te ama. Decide creer que Dios te ama y que quiere darte su favor. Él anhela darte su favor. Dice en 2 Corintios 1:20, Reina Valera en este caso, dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, que significa sí, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Entonces para esto es vital, fundamental, tener presente cuáles son las decisiones que yo tomo día a día. ¿Cuáles son las decisiones que voy a tomar para llegar a un nuevo nivel con Dios? Dios quiere potenciar el crecimiento en cada uno de sus hijos, en cada uno de sus hijos. ¿Por qué? Porque así podemos bendecir a otros. Además de bendecirnos a nosotros mismos y edificarnos, bendecimos a otros. Y ejemplo de estas decisiones osadas y valientes encontramos hartas, muchas en la Biblia. Quiero que recordemos el caso de Elías y Eliseo, donde la decisión de Eliseo es un claro ejemplo de una decisión osada y valiente. Esta historia está en Primera de Reyes 20:21. Y bueno, básicamente Elías venía bajando del monte después de estar en una época de depresión, donde se quería morir, pero donde Dios lo animó y le dijo que que tenía muchas cosas más para él todavía, que él iba a coronar reyes, que tenía que buscar su sucesor. Dios lo levantó. Y ahí estaba cuando bajó del monte, se topó con Eliseo y le lanzó su manto. ¿Y qué hizo Eliseo? Con esa simple acción de recibir el manto de Elías, entendió su llamado. Entendió a qué lo estaba llamando Dios en la vida, a su propósito. Ahí decidió osadamente y rápidamente, solamente le dijo a Elías, espera que me despida de mis padres con un beso y voy y te sigo. Eliseo, pensemos que era una persona acomodada, era hijo de alguien que tenía, de hecho Elías se encontró con él estaba arando con sus bueyes y tenía 12 yuntas de bueyes, que eso era mucho para ese tiempo, tenía tierras, entonces él tenía su futuro asegurado en lo natural, como podemos decir, tenía herencia, pero así todo, él tomó la decisión osada y valiente. ¿Qué hizo? Quemó las yuntas de bueyes, mató a los bueyes, le dio de comer al pueblo, se despidió de sus padres y se fue con Elías. Eso es una decisión osada. A mí estas cosas me estremecen porque de repente nosotros, en verdad, son decisiones tanto más pequeñas con las que nos damos tantas más vueltas. Él fue osado. O a lo mejor me pasa a mí, pero yo soy... Yo creo que a todos igual, ¿o no? Bueno, entonces yo lo que quiero que quede claro es que a Elías lo invadió un sentimiento de urgencia. Lo invadió el llamado de Dios. Y cuando Dios te llama, por favor abramos los ojos y respondamos. Respondamos como Él. Tenemos un llamado. Esto nos dice que todos tenemos un llamado para nuestras vidas. No solo algunos, porque Dios nos ama a todos por igual. Entonces no le va a dar un llamado aquí a mi amigo Andrés y a mi amigo, no voy a decir ningún nombre para que no le da el llamado. Le da el llamado a todos les da un propósito, en todos pone su voluntad. Somos todos iguales para Él. Entonces, corre por tu llamado. Tiene algo para ti. Tiene algo para ti y para ti. Nosotros, lo que decidimos hoy es lo que forja nuestro futuro. Lo que decidimos hoy es cómo se verá mi vida en 5 años más, en 10 años más, en 20 años más. Lo que decido hoy para mi familia es lo que va a pasar con mi familia, cómo voy a ver, lo que voy a ver en mi familia en 20 años más, en mis hijos, en mis nietos, lo que decido hoy. Entonces, tenemos que tener súper presente que a veces queremos grandes cambios en la vida, pero con decisiones muy pequeñas. Y eso realmente no siento que funcione. No podemos tener grandes cambios en nuestra vida con decisiones mezquinas. Cuando Dios pone algo nuevo,
Cuando Dios pone una visión de lo que tiene para ti, de su voluntad para nosotros, ahí hay un cambio. Ahí hay un cambio. Tómalo. Nosotros necesitamos esa visión para nuestra vida espiritual, necesitamos esa visión para nuestras familias. Dios nos está moldeando y transformando día a día. Nos entrega su palabra, sus promesas, nos entrega su gracia, su sabiduría, su poder, su favor. ¿Para qué? Para que tú seas un testimonio de su amor ante los demás. Para que seas un testimonio. Es para edificarte a ti, pero también para que seas testimonio de Él. Entonces, tienes que tener súper claro que tu vida y tus palabras son una fuente de ánimo para los demás, de aliento para los demás. Así que como yo alimento mi vida espiritual, mi comunión con Dios, además de edificarme a mí, edifica al resto. Es lo que sale de mi boca lo que edifica al resto. Son las acciones del día a día lo que los demás miran. Dios te creó a su imagen y semejanza. Entonces camina en la confianza de eso, de que el autor de todo está contigo. Y tú, a su vez, eres también capaz de transformar lugares, porque Dios está contigo. Y aquí tengo que ponga así como importante. Dios te llama, pero no busca la perfección en ti. Ni en ti, ni en tus situaciones. Lo que busca, como decía adelante, es un corazón dispuesto. Estamos claros que no somos perfectos, que nadie en este mundo es perfecto. Entonces, lo que a Él le interesa realmente es tu corazón y es tu carácter por sobre tus capacidades. Busca un corazón obediente y perseverante. Cuando buscamos el perfeccionismo en general o en la situación o en que yo sea perfecto para esto o que sea completo para aquello, lo que casi siempre estamos haciendo es retrasando a Dios. Es retrasar lo que Dios va a hacer en tu vida. Así que debemos de confiar en que Él no nos va a dejar hasta que vea su obra terminada en nosotros. Así que por favor no te compliques la vida buscando la situación perfecta para hacer algo o para decidir tomar un desafío, sino que sea grande o pequeño este desafío. No todos tenemos los mismos desafíos, pero todos son importantes. No todos los propósitos son iguales, algunos son más visibles o no, pero todos son importantes para Dios. Y Dios tiene uno y te pensó a ti con uno específico. Entonces, debes decidir alcanzar lo nuevo que Dios tiene para ti. Debes decidir desatar lo que el reino de Dios tiene para ti. Decidirlo. Se requiere para eso, obviamente, que voluntad, valentía, esfuerzo, tal como le dijo Josué. Esfuérzate y sé valiente. Pero que también tienes que tener súper presente y no olvidar que Él está ahí contigo. Que te va a presentar tu desafío, pero te va a decir que descanses, porque su voluntad es la mejor para ti. Es la mejor que tú puedes imaginar. La voluntad de Dios es la perfecta para tu vida. Entonces tú tienes que decir, hágase tu voluntad, Señor, y no la mía. Porque ¿cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Entonces, abraza el plan que tiene Dios para ti. Tiene un plan más grande que el que tú imaginas. Y para eso tú tienes que decir, sí, lo acepto. Y cuando tú dices, sí, lo acepto, ahí lo recibes. Tú no recibes nada antes de no aceptarlo. Ni un café yo lo recibo antes de que yo diga, sí, quiero el café. Yo lo recibo después que lo acepto. Entonces, acepta los desafíos de Dios. Dile que sí a Dios. ¿Estás listo para recibir lo que Él tiene para ti? Pregúntate, ¿estoy listo para recibir lo que Él tiene para mí? Y claro, es obvio que cuando tú hay planes para avanzar en lo que Dios tiene para ti, tienes que tener un salto extra de fe. Eso es verdad. Pero para que este año se transforme en una oportunidad para crecer y para madurar, para alcanzar ese nuevo nivel espiritual, tienes que tener ese salto extra. Plántate lo que tú esperas y expectas para este año, para el 2020, suena bonito.
Hazle las preguntas a Dios de las que estábamos hablando recién, de las que estaba hablando recién. Dile, Señor, ¿qué tienes de nuevo para mí? ¿Cuál es tu voluntad para mí? Y tomemos nuestra posición en el mundo, tal como decía Santi, creo, delante. Tomemos nuestra posición en el mundo, en este mundo que sí muchas veces es convulsionado. Nosotros estamos llamados a ser luz. No estamos aquí para evitar la vida o, como decimos en buen chileno, para pasar colado. Los cristianos no estamos para eso. Nosotros estamos para hacer luz. Nosotros, Dios quiere que sus hijos brillen, que sus hijos se hagan notar, pero no por un afán de relucir cada uno, sino que para demostrar lo que Dios tiene en nosotros, en cada uno de nosotros. No tenemos que pasar colado. Tenemos que brillar, pero brillar en el amor de Dios. No en lo que yo decida que es bueno para mi vida o lo que yo decida que edifica al otro. Es lo que Dios dice. Y veamos con este año con expectación. Pongamos a un lado la preocupación. Eso es súper importante. No sé si a los hombres les pasa tanto como a las mujeres, digo yo, pero nos anticipamos tanto las mujeres. Yo creo que los hombres son igual, no sé. No sé cómo saberlo, pero en verdad, o sea, no voy a averiguarlo. ¿Ah? Ya, pero nosotras las mujeres nos anticipamos mucho a los potenciales problemas, a las posibilidades de... Ocupamos tanta energía y tanto tiempo en pensar y en preocuparnos que lo que tenemos que hacer es ocuparnos de las cosas y ocupar esa misma energía y ese mismo tiempo que pensamos que estamos en esta preocupación, en llenarlos con pensamientos de fe, en llenarlos con alcanzar las promesas que Dios tiene para nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer. Plántate en eso este año, en lo que Dios tiene para ti. Ten presente que quizás esto que nos pasa a nosotros también es un poquito culpa del enemigo, eso yo lo sé. En Juan 10:10 dice, el propósito del ladrón, del enemigo, es robar, matar y destruir. Pero Jesús dice, mi propósito es darles una vida plena y abundante. Plena y abundante. Y para eso debes saber que el enemigo ya está peleando una batalla que perdió porque Dios ya ganó la guerra. Tú tienes que plantarte desde la autoridad de que tú no estás peleando por la victoria, sino que ya estás peleando en victoria. Tú estás peleando en la luz. El enemigo quiere que te resignes, pero tú ya tienes la batalla ganada. Y si tan solo supiéramos eso, si tan solo realmente lo creyéramos y lo hiciéramos parte de nuestro ser, sería todo tan distinto. Muchas veces tenemos estos pensamientos de que soy muy viejo para esto, soy muy joven para esto, o que tengo poca experiencia en esto, y no es así. Simplemente a veces no tomamos los desafíos por la inseguridad y nos quedamos estancados. Y eso es lo que quiere el enemigo, que nos quedemos estancados. Que nos quedemos estancados y que no avancemos. Que hagamos siempre lo mismo. Pero realmente les digo algo, eso no es una buena opción. Pasa, pero no es una buena opción. No esperes resultados distintos en tu vida si haces lo mismo de siempre. Tenemos que ser determinados a tomar lo que Dios tiene para nosotros. No podemos quedarnos pasivos, porque si nos quedamos pasivos no pasa nada. A veces las inseguridades, es verdad que las inseguridades del pasado hacen que uno reaccione de esa forma y sea inseguro, pero lo que tienes que hacer es no quedarte estancado en ello, no quedarte estancado en el dolor, en lo que hice mal. Tienes que seguir adelante, tienes que tomarlo como una lección para tu vida, aprender de eso, pero seguir adelante. Dios ama hacer cosas nuevas, ama hacer cosas nuevas. Dice su palabra, sus misericordias se renuevan cada mañana. Así que Él solo espera de nosotros decisión y perseverancia. Debemos ser valientes, es verdad, porque hay riesgo en muchas decisiones de las que tomamos para seguir a Cristo. Pero ¿saben qué? Vale la pena, porque Dios recompensa y recompensa en grande. Como dijimos, es un Dios generoso y no es mezquino. Así que vale la pena tomar ese riesgo. Esas decisiones para avanzar, importantes, a veces las atrapa también nuestra forma de pensar. A veces hay engaños en nuestra mente. A veces tenemos esta mente de esclavo que no nos damos cuenta.
esta mente como de esclavos de cosas del mundo o de cosas de nuestra carne. Somos a veces esclavos de algunas cosas de nuestra carne, como compartía también Andrés hace un rato. Hay debilidades. Por ejemplo, el mismo Moisés, que iba camino a la tierra prometida, tuvo que lidiar con mente de esclavo en muchos de los israelitas, que ante el problema de dificultad, después de todo lo maravilloso y los milagros que habían visto, cambiaban el switch. Y como que preferían ser esclavos, la estabilidad de Egipto, con esas condiciones horrorosas de vida que tenían, por tomar la promesa de la tierra prometida. Y él tuvo que lidiar con eso. Y por eso se dieron vuelta 40 años. En cambio estaban los Josué. Se nos fue Josué, no está Josué. Que sí creía en lo que Dios prometió. ¿Otro Jesús? Otro Josué. Bien, ¿viste? Tenía que haber un Josué para esta predica. Quien sí creía en lo que Dios prometió. El que sí creía que tenía la fe que prevalece. Ahí está, ahí tenemos que estar. En Deuteronomio 7:1, Dios ya le había dicho a su pueblo que les abriría camino, que les quitaría de su paso muchas naciones más poderosas. 7 naciones, 6 naciones, se las quitaría. Tenían la promesa, pero tenían que pelearla. Porque Dios dice, estoy contigo, pero tú haz tu parte. Tienes que hacer una parte tú en esto. No es solo Dios el que hace tu vida, son tus decisiones. La decisión es tu parte. La perseverancia es tu parte. Los israelitas y nosotros tenemos una garantía, que Dios está con nosotros. Fue antes y es ahora. Entonces, por eso hay ciertas claves, puntos importantes, asterisco, estrellitas, que hay que tener presente cuando decidimos tomar lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Eso que nos transforma. Primero, no desmayes, no te desanimes. El ánimo ante todo. Deuteronomio 7:21 dice, no desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Dios grande y temible. Cuando leamos, hagamos viva las palabras que leemos y démonos cuenta de la magnitud. Y lo mismo es para nosotros. Entonces, aprópiate de esa palabra. Dios grande y temible está contigo y siempre. Así que no te desanimes. Si tienes alguna esclavitud con la que tienes que luchar, lucha, pero sabiendo que Dios está contigo. Lucha sabiendo que Jesús está contigo, que ya pagó el precio por eso. Alégrate y gózate en Él. Tú decides, tú decides a lo que te conecta, si al gozo o a la amargura, si a la fe o al miedo, si a las cosas de este mundo o a Jesús. Tú decides. Y en esas debilidades también tienes que apoyarte y confiar en el Señor. Yo decido ante qué me inclino. Yo decido ante qué me arrodillo. Si me arrodillo ante el problema, ante problemas matrimoniales o problemas con mis hijos o problemas con mi jefe o problemas económicos, o me arrodillo ante Jesús. Yo decido ante quién me inclino. Así que ánimo, ánimo porque Dios está contigo. A veces hay una distancia entre la vida espiritual que deseamos tener y las cosas del día a día. Y son batallas que tenemos que luchar día a día, una o muchas. Pero para ser cristianos y cristianos verdaderos, no podemos tener esos cambios parciales o momentáneos. Tenemos que hacer un cambio de corazón radical. Y eso solo lo podemos con la ayuda de Jesús. No podemos solos, no podemos en nuestra fuerza. Entonces, otro punto importante. Dios está contigo. No olvides eso. Dios está contigo. En cada momento, en cada suspiro, en cada día, en todo momento está contigo. Aunque tú no lo veas, es tu roca firme, es tu refugio. Él prometió fortalecerte cuando te sientas débil, renovar tus fuerzas cuando estés agotado. Prometió pelear tus batallas. Prometió pelear tus peleas. Y si nos diéramos cuenta de quién está viviendo dentro de nosotros, no tendríamos temor y nos pararíamos en la autoridad. En la autoridad de saber quiénes somos.
Pero para hacerlo es fundamental, nuevamente, crecer en la comunión con Él. Crecer en la comunión con Él, con esa cercanía, conocerlo en profundidad, porque como hemos dicho tantas veces, yo no confío en alguien que conozco poco. Yo no confío nada importante para mí, mis hijos o lo que sea, si conozco poco a alguien. Tienes que conocerlo, tienes que estar en comunión. Tal como dijo Job en Job 42:5, dice, de oídas había oído, mas ahora mis ojos te ven. Para que nuestras certezas sean tales, tienes que alimentar esa comunión con Dios día a día. Vigila por donde de repente el enemigo quiere entrar. No son tus dones, tus habilidades, tu ministerio, tu llamado lo que te hace fuerte ante el enemigo. Es tu comunión con Dios lo que te hace fuerte. Y Él lo sabe. Por eso te quiere distraer en cada paso de tu vida, en cada día. Y esto no es para que tengamos temor, es para que seamos astutos y para que seamos sabios en eso. Necesitamos del Espíritu Santo en cada momento para que nos revele lo que está velado. Otro punto importantísimo es la dependencia. Necesitas aprender a depender de Dios. En verdad todo esto está ligado, todo es uno con lo otro. La dependencia de Dios es fundamental en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces los cambios en nuestra vida son graduales. Es verdad que hay a veces personas que se convierten y que cambian de un día a la mañana y eso uno esperaría que fuera todo más rápido, pero en general los cambios son lentos, paso a paso. Y como eso es un proceso y hay decisiones drásticas que hay que tomar en ese proceso, eso te lleva a tener que depender de Dios siempre. Tenemos que declarar que no podemos sin Dios. Cuando empezamos a funcionar en nuestras fuerzas, corremos un grave peligro. Y hay muchos ejemplos bíblicos también de esperas largas, donde Dios fue perfeccionando el carácter de las personas, el corazón de las personas. El mismo Eliseo, que compartí recién, esperó 10 años al lado de Elías, de la mano de Elías, fortaleciendo su carácter, perfeccionándose en esa espera. Los israelitas tuvieron 40 años dándose vuelta por el desierto y tuvieron que cambiar su carácter para entrar a la tierra prometida, para alcanzar la promesa que Dios tenía para ellos. El mismo apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 12, del 7 al 9. A ver, ¿qué es lo que escribió? Se lo voy a leer, sí, lo tengo aquí. Dice, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. En la Reina Valera dice, bástate mi gracia. ¿Y a qué se refiere con el apóstol Pablo con esto? Era que Dios le había dado tanta revelación a él, había hablado tanto a través de él, en sus cartas y cómo propagó la fe por el mundo, pero le había dejado una debilidad. ¿Para qué le dejó esa debilidad? Para que él, el orgullo de las revelaciones no se le fuera a la cabeza. Entonces era como Dios diciendo, ahí te dejo esa debilidad, para que no te olvides que tienes que depender de mí siempre, que eres humano y que tienes que depender de mí siempre. Si el apóstol Pablo, que tenía un nivel de revelación increíble, que en eso estamos de acuerdo todos, que tiene una revelación, una comunión con Dios, pero de esas que uno anhela tener, a él Dios le había dejado un aguijón, dice en una versión, una espina en su carne en otra versión. Se la había dejado y él pidió que se la quitara y no se la quitó. Dios no se la quitó porque tenía que depender de él en todo minuto. Lo otro sumamente importante es la determinación y la perseverancia. Lo que ya había dicho antes, la determinación y la perseverancia. Debemos ser determinados para llegar donde Dios quiere que lleguemos. Debemos saber que cuando nuestra fe es probada, debemos estar preparados. Debemos estar preparados para cuando vengan las crisis. Y también debemos estar preparados cuando el enemigo te empiece a robar con cosas que aparentemente no son tan terribles. Cosas del mundo que, sí, pero te empieza a robar de a poco. Entonces debemos estar preparados. Debemos estar preparados y determinados para no tambalear. Daniel y sus amigos son un claro ejemplo de la determinación. Ellos eran hijos de nobles,
pero decidieron vivir para Dios, para su gloria. Fueron determinados, no se sometieron a las costumbres babilónicas donde los llevaron. Declararon su fe ante Dios, declararon su fe por Dios ante todos. Incluso a riesgo de morir y de morir quemado. Pero Dios estuvo con ellos, siempre. Eso es una decisión determinada de fe. Juan el Bautista fue determinado hasta el punto de llegar a la muerte. ¿Y qué decir de Jesús, que es nuestro máximo ejemplo en lo que respecta a obediencia, a determinación, a perseverancia? Él fue crucificado por nuestros pecados. Sufrió lo indecible. Tanto que la noche antes de su apresamiento le dijo a su padre si podía pasar la copa de él. A mí de verdad siempre se me aprieta el corazón en imaginar lo que pasó. Pero Él fue determinado y perseverante en su decisión de salvarnos, a costa de su sufrimiento y de su propia vida, de ese sufrimiento inimaginable. Aquí yo me recuerdo hace unos 2 años que estábamos en la Cruz del Milenio, no sé si alguien la ubica, sé que está en Coquimbo, allá en Coquimbo, por el norte. Y estábamos con mi familia de vacaciones. Y ahí el paseo a la Cruz del Milenio. Estaba con mis niños, con mi papá, mi mamá, tía, prima, no sé. Y ahí están como las esculturas de la procesión de Cristo, de cuando fue crucificado. Y de repente me detengo y había tanta gente. Y, Juanjo, ¿dónde está? Juan José es mi hijo mayor, que en ese minuto tenía como 7 años. Y estaba parado al lado de una escultura de Jesús, donde está a tamaño real, pero incluso es un poco más grande. Entonces es bien impactante. Con todos los detalles de los clavos atravesándole las manos, los pies, con los soldados romanos alrededor, con la cara de sufrimiento, con la sangre, con todo. Con la herida en su costado. Y lo miro y se quedó pegado mucho rato. Entonces fui a verlo porque me llamó la atención. Y cuando me acerco a su lado, tenía los ojos llenos de lágrimas. Y yo le digo, ¿qué pasó? Y me dice, mamá, no puedo entender cómo Jesús permitió que le hicieran esto. Si es Dios. Si tú entendieras que es Dios, que Dios se hizo carne y que Dios de su altar bajó y pasó lo indecible por ti, entenderías el amor que te tiene, el amor grande que te tiene. Que eso fue la respuesta que yo le di. Es que, mi amor, sabes que no podemos entender el amor, ese amor que es casi imposible de dimensionar para nosotros los seres humanos, porque amamos, pero amamos en forma tan imperfecta muchas veces. Tal cual como cantábamos recién. Decíamos, tu inmenso amor por mí, tu inagotable amor por mí, anteriormente, hace un rato atrás. Entonces a mí de verdad que me quebrantó el corazón cuando Él me dijo, sí, es Dios el que murió por mí. Un niño de 7 años en ese minuto estaba quebrantado al ver el sufrimiento de Jesús. Entonces, ¿cómo a veces nosotros nos quebrantamos? ¿Y cómo lo tomamos por sentado? Entonces, ¿qué mayor ejemplo de una vida determinada que la que vivió Jesús? En obediencia a Dios y en amor hacia nosotros. Así que este es un llamado a comprometerte con Jesús, cueste lo que cueste, tal como Él lo hizo por ti. Pero que este compromiso sea permanente en tu vida. Porque sin la determinación y sin la perseverancia, corremos el riesgo que cuando el enemigo viene, cuando las circunstancias son adversas, cuando el mundo te empieza a decir otras cosas, podemos renunciar, podemos decir hasta aquí, si no es tanto. Determina en tu corazón seguir a Jesús y seguir su voluntad. Sé perseverante en la decisión en la dirección que Él tiene para tu vida. No te resignes. El enemigo utiliza la resignación y el conformismo siempre para que no vivas la vida que quiere que tengas, para que vivas una vida plana, sin desafíos, sin propósito, sin promesas cumplidas.
Y a veces dice, pero es que ya lo hice todo. Uno dice, yo ya lo hice todo. Pero Dios te dice, no es en tus fuerzas, es en las mías. Aprende eso. Si Dios te da un sueño y te da un propósito, que también es súper importante que sea confirmado por otros, porque a veces nos movemos por anhelos de nuestro corazón más que por propósitos de Dios. Pero si Dios te da un propósito, Dios lo cumple. Dios no declara promesas en tu vida que no va a cumplir. Pueden tardar, y quizás nosotros mismos a veces somos los que hacemos que se tarden, pero las va a cumplir. Confía en que van a ser así y vívelas como si ya lo fueran. Tal como dice su palabra en Romanos 4:17, y llama a las cosas que no son como si fuesen. Dile no al hombre o a la mujer indecisa que pueda haber en ti. Esa mujer o hombre dubitativo que pueda haber en ti. Hoy día sí, mañana no. Hoy día sí, mañana no. Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No seamos inconstantes. No seamos inconstantes. Si tú quieres ensanchar tu vida espiritual, también ensancha tu mente. Si tu mente cree que no puede algo, no lo va a poder, tal como dice la palabra. Y tal como hay miles de estudios ahora científicos que siempre yo me encanta y me río sola, porque yo cada vez que leo estos estudios científicos que me gusta, me doy cuenta que siempre está la palabra de Dios reflejada ahí. Todo lo que dicen, piensa, imagínalo, visualízalo y se hará. Todo eso, todo siempre está en la palabra. Lo que sale de tu boca es lo que tú tienes en tu corazón. Después lo dicen. De estudios científicos dicen, la bondad es el clima de la inteligencia. Sabemos que tenemos que ser bondadosos. O sea, de verdad, si empezáramos como en este meditar de la palabra, sería tanto más fácil nuestra vida, tanto más fácil. Entonces no puedes avanzar un día sí con Jesús y otro no. Si te muestra el plan perfecto que tiene para tu vida, tú dile, estoy listo, aquí estoy, aquí. Estoy listo, no perfecto, eso lo sabemos. El perfeccionismo, como decíamos, no nos ayuda. Creer que las cosas tienen que ser perfectas no nos ayuda. Dios va a terminar su obra en nosotros. Seguro que nos vamos a caer, sí, eso está claro que nos vamos a caer. Pero lo importante es tener esa actitud correcta. Si siempre creemos que no estamos listos, no va a pasar nada. Que no te detenga la inseguridad, que es uno de los peores sentimientos que puedes albergar en tu corazón, la inseguridad. Porque te roba la confianza y te roba la paz. Debemos aprender a que no estamos llamados a vivir una vida según nuestra naturaleza humana. Nosotros estamos, o en nuestras capacidades, estamos llamados a caminar por el Espíritu y afirmarnos en Dios. Él siempre será nuestra fuente de fortaleza y sabiduría. Tal como dice Salmos 73:26 NTV, dice, puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Para siempre, grábate eso en tu corazón. Moisés, por ejemplo, había sido elegido para un gran propósito y decidió creerle a Dios. Él se sentía incapaz en sus capacidades, ¿no es cierto? No sabía hablar, mil cosas, pero decidió creerle a Dios, porque Dios tenía un buen plan para él, tenía algo grande con él. Él fue transformado. Pablo mismo fue transformado. Después de perseguir a los cristianos, ha sido uno de los más grandes evangelizadores. Dios lo usó grandemente, hizo algo nuevo y maravilloso con él. Escribió casi gran parte del Nuevo Testamento. Predicó por todas partes, expandió el evangelio. ¿Qué pasa si Pablo le hubiera dicho que no a Jesús? ¿Qué pasa si Pablo le hubiera dicho que no a Dios? ¿Qué pasa? Dios hubiera ocupado a alguien más, porque Dios siempre hace. El tema es que si tú aceptas ese llamado, porque si no lo hace contigo, lo va a hacer con alguien más. Pero ¿quién pierde ahí?
pierdes tú, pierdo yo. Dios no pierde. Dios usa a las personas, usa a sus hijos. Él quiere que tú seas usado por Él. Atrévete a ser usado por Él. Dios tiene algo nuevo para ti, porque Él es el Dios de lo nuevo, de las nuevas oportunidades, y Él no tiene límites. Yo no sé si han visto esta imagen. Yo la vi hace, no sé, varios años atrás, no me acuerdo qué, pero hace poco me volvió a aparecer en algo. Y ya la vi, ni siquiera leí de lo que se trataba. Y un día en la mañana sentí al Espíritu Santo que me la puso cuando me levanté así, al primer instante. Y no soy feminista porque están puras mujeres ahí, no puse todas mis tías abuelas, no, es la imagen que encontré y que sentí que el Espíritu Santo me dijo, mira, todas esas mujeres se subieron a un mismo carro, una montaña rusa en este caso, un poco como de las de antes, ¿verdad? Y sentí al Espíritu Santo decirme, y por eso digo yo que, bueno, cada uno sabe cómo le habla el Espíritu Santo, pero a mí cuando esta cosa que me levanto y me pasa algo, claramente yo no venía de aquí. Y me decía, mira esa imagen como un reflejo de lo que es vivir la fe. Piensa que todas esas mujeres se sentaron al carro de la fe, se subieron al carro de creerle a Dios, pusieron su fe en Él. ¿Y qué conlleva con eso? Ser salvo, sí, como primera cosa. Pero cómo deciden vivir la fe es distinto. A ninguna Dios va a abandonar porque Dios es fiel y es bueno y está con todos. Pero cómo viven su fe es una decisión personal. Las dos de la tercera fila, vean la tercera fila, las que están mirando como para el lado, están en el carro de creerle a Dios, pero pareciera que como que son llevadas por la corriente, así como los cristianos que creen, pero sin grandes cambios en su vida, como con lo justo y necesario, sin experimentar esa diferencia que Dios hace en tu vida. Tienen salvación, pero lo pasan más o menos nomás, es como decimos en Chile, van al 3 y al 4, ¿no es cierto? Ojo, que eso no significa que las otras que están ahí no tengan problemas, porque están todas en el mismo carro, están todas en la misma circunstancia. Pero deciden distinto cómo vivir su fe. Decide vivir tu fe con Dios de una forma distinta. Cada una de ellas está en esa situación que es la misma, pero soy yo, eres tú, el que decide a quién le cree. El que decide en una misma circunstancia si se arrodilla ante un problema, ante una situación adversa, o te decides arrodillar ante Dios y a su grandeza. Decide arrodillarte ante Dios y su grandeza. Decide arrodillarte ante el trono de Dios, porque no hay mejor lugar que su presencia. Y al darte cuenta de la magnitud de lo que es el trono de Dios, ante el trono al cual te estás arrodillando, en verdad cambia todo. Es tal como en Isaías 6 relata cuando tuvo esa visión del trono de Dios y aceptó su llamamiento. Dice, si tan solo supieras ante qué trono tú te estás inclinando. Isaías tuvo la visión de Dios sentado en su trono, un trono alto y sublime, dice en una versión, majestuoso habla en otra, excelso. Y era tan maravilloso y la gloria de Dios estaba tan presente que Isaías se sintió pecador, pero también entendió lo maravilloso del llamado. Entonces, ¿qué hizo Isaías? Respondió, heme aquí, Señor. Entiende ante el trono que tú te estás arrodillando. No te arrodilles ante el problema o la circunstancia. Arrodíllate ante el trono de Dios. Ríndete a Él, inclínate a Él. No minimicemos a Dios porque Dios es el Dios creador del universo. Quiere algo nuevo contigo, te llama a estar contigo y a veces por la relación personal que tenemos con Él, como con la relación tú a tú que tenemos, en el mismo plano, donde es tu confidente, donde es tu amigo, donde es tu padre, es una relación personal, es tan personal, es la relación más personal que tienes que tener en tu vida natural, porque esa relación no es una relación eterna. Entonces, a veces por eso, como que minimizamos, me cuesta la palabra, el poder de Dios. Se nos olvida quién es Dios. Dios es el Todopoderoso. Ese es Dios. Y nuestra mente, que es tan maravillosa, pero a veces es tan limitada, entendiera
la magnitud de su poder, no tendríamos miedo a nada. Y yo veía en esta imagen, veía a estas mujeres. La situación es la misma, pero yo diría que las de adelante son las que decidieron creerle a Dios, las que viven a concho su fe, las que a pesar de las circunstancias confían en Él, son los que están pegados tiempos con Dios, íntimos, poderosos. Esas son las que están adelante. ¿Quieres vivir tu vida como esa? ¿Quieres vivir tu vida de fe así, confiada en que tu Padre está ahí contigo? ¿Que tu gozo va por delante de todo? ¿O quieres vivir como las segundas? Que sí, tengo tiempos de intimidad con Dios, pero son a veces. No es una cosa permanente. Le sonrío a Dios. Tengo encuentros cercanos con Dios, pero después me olvido de Él. Entonces lo miro, como que a veces sí, a veces no. Las terceras, estoy subida al carro de la fe, pero en verdad no hay una diferencia importante en mi vida. Y las últimas están tan distraídas que ni cachan, ni saben de lo que pasa en su vida espiritual. ¿Cómo decides tú vivir tu fe? ¿Como las de la primera fila? ¿Como las de la segunda? ¿De la tercera? ¿De la cuarta? Estamos todos en la misma situación, en el mismo carro, en el carro de Dios. Pero yo decido cómo va a ser mi vida con Dios. Yo decido que tanto conozco a Jesús. Yo decido. Por último, no veas la vida a través de tus circunstancias y de tus inseguridades. Tienes un Dios que es el Dios de los imposibles. Entonces tú dile a tus imposibilidades que ya no son. Dile a tus inseguridades que ya no son. Dile a tus limitaciones que ya no son. Mírate a través de los ojos de Dios, donde tú eres prosperado y eres bendecido. Toma esas bendiciones. Todo tiene que ver con tu vida espiritual. Aquí no se trata de estar riendo toda la vida, no se trata de una cosa de afuera, es lo que pasa dentro de ti, que es tu vida real. Tu vida real es la que está dentro tuyo. Y esa vida interior es la que tienes que cultivar, donde te tienes que decidir por Él y donde tienes que tener una comunión permanente con Él. Porque es el único, Dios, Jesús, el Espíritu Santo, es el único que está con nosotros y en nosotros para siempre. Nadie más nos acompaña de esa forma. Entonces, está en ti el poder de decidir si yo le creo a las circunstancias o le creo a Dios. Es tuyo ese poder, esa decisión. Y ejemplos bíblicos de hombres y mujeres que decidieron creerle a Dios hay muchos también, donde las circunstancias eran malas. Tomaron lo que Dios les ofreció, incluso cuando la situación no se veía bien. Pero ellos veían que el poder de Dios estaba con ellos. Ellos tuvieron la visión de ver el hecho consumado. Donde otros no vieron, ellos sí vieron. El mismo David, cuando se enfrentó a Goliat, él tenía una promesa, él había sido ungido, él creyó en eso. Era un chiquillo que creo que dicen que tenía como 18 años, contra un hombre gigante que no me acuerdo cuánto medía, y él creyó, dijo: Dios está conmigo, yo tengo una promesa, yo estoy ungido para algo, decido creerle. Veo más allá, veo el hecho consumado, veo que yo voy a terminar con este hombre. Lo vio, tuvo la visión, él transformó esa oportunidad, esa crisis que estaba en ese minuto, ese momento que no debe haber sido fácil, en una oportunidad para ver el milagro. Una oportunidad para ver tu milagro. Usa tus crisis, tus problemas como oportunidades para ver tu milagro. Todos tenemos uno o más milagros que Dios tiene para nosotros. Dios está con nosotros en lo bueno y en lo malo. Y esa crisis también puede ser una oportunidad para ti. ¿Lo creen? ¿Estás listo para eso? ¿Estás adentro? ¿Estás arriba del carro de Dios? ¿Estás arriba? En conclusión, quiero que se queden como con un par de cosas como súper conceptos que no se nos olviden. Es verdad que Dios, cuando se inicia un nuevo año, pone en nuestro corazón expectativa por lo que hará, donde nosotros tenemos que hacer las cosas porque si no, no pasa nada. Pero pregúntale a Dios y pon atención a lo que te dice. Guarda la visión que te da. Guarda la visión que te da.
quizás los cristianos de repente estamos en distintas situaciones. Cuando somos cristianos nuevos, nos apoyamos mucho en lo que otros nos comparten, cómo nos ministran, en las oraciones que hay de otros hacia nosotros. Y eso está bien, porque cuando uno es cristiano, yo me acuerdo mis primeras veces, yo decía, ¿cómo yo voy a escuchar la voz de Dios? ¿Cómo voy a ver a Dios? En mi mente cuadrada decía, ¡ay, qué difícil! Pero ahí estaban otras personas que me ayudaban, que me ministraban, que entregaban parte de lo que tenía Dios para mí. No planifiques, como decía al principio, pregúntale a Él. Y ten claro que esta expectativa de la que estamos hablando no es como un buen deseo para que pase algo, no se queda en eso. Esta expectativa es saber qué cosas sobrenaturales van a ocurrir, como ya han empezado a ocurrir, sobrenaturales. Esa es la expectativa de la que estamos hablando. Y en esta expectativa tú te comprometes a ver el milagro. Tú eres parte del milagro. En Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos, planes, dice en otra versión, que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. La expectativa trabaja así. Pero para que se cumplan esos planes y lo nuevo que Dios tiene para ti, la voluntad que Dios tiene para ti, el propósito y el llamado que tiene para ti, ¿qué tienes que hacer tú? Saber decidir. Una vez que tienes esta visión o tienes este llamado, decídete a seguir la voluntad de Dios, el camino de Dios. Sé obediente, porque es la manera en que Él puede actuar en tu vida y darte lo nuevo que tiene. En esa decisión pon la confianza que Él está contigo. No desmayes, no te desanimes, como decía delante. Y si no estás experimentando esa vida natural y espiritual a la que estás llamado a vivir, pregúntate ante quién te estás arrodillando. ¿Te estás arrodillando ante el problema, ante la circunstancia, ante el obstáculo? ¿O te estás arrodillando a los pies de Jesús, que es donde tienes que estar, donde tenemos que estar, a donde nos tenemos que rendir y a donde nos tenemos que inclinar? Y lo otro depende de Él siempre y persevera. No te resignes. Es fácil resignarse, es fácil conformarse. Pero Dios no quiere eso para sus hijos. Somos elegidos para ser la iglesia que Él diseñó. Y si tan solo entendiéramos que eso es lo que somos llamados a ser. Somos elegidos para ser la iglesia que Él quiere que prevalezca. Somos elegidos para cumplir su llamado y tener lo que Él quiere que tengamos. Pero para eso debes perseverar. Para eso debes tomar los pasos de fe que eso implique. Jesús murió para que nosotros tuviéramos la vida que Dios quiere que tengamos. No te conformes con lo que hay, porque si Jesús hizo un sacrificio tan grande por ti, tan enorme por ti, tú no te puedes conformar con lo que hay. Tú no te puedes conformar con esa vida plana, con esa vida sin desafío. No te conformes, porque eso es lo que quiere el enemigo, que te conformes, que te resignes, que te quedes allí, que no luches. Se me fue mi celular, a ver, siento que quiero ver algo. Denme un minuto. Dice en 1 Corintios 2:9. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Aprópiate de esa palabra. Mira lo que dice, mira qué potente. Ningún oído ha visto ni oído escuchado. Lo que Dios tiene para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Créele a Dios. Porque Él ya diseñó un plan para ti. Ya tiene un llamado para ti, ya tiene una promesa para ti. Créele. Porque no es algo que se imaginó, que vino del momento, es algo que ya tiene preparado para quienes lo aman. En Efesios 2:10 me vino esto también. Pues somos la obra maestra de Dios.
Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Las preparó para nosotros tiempo atrás. Cree en eso. Cree en la voluntad perfecta de Dios para ti. Decide tomarla. Decide vivir esa vida maravillosa que Dios tiene para ti. No sin problemas o sin adversidades, pero tú, en su sabiduría y en la revelación que Dios te dé, vas a saber cómo usar esas circunstancias para poder ver el milagro que Dios tiene para ti, que tiene para cada uno de nosotros.